Hoy en una cita contigo vamos a hablar sobre el perdón. ¿Qué significa esta palabra? ¿Cómo ha sido el proceso de perdonar individual y externamente para nosotras? Hoy Belisa y yo compartimos nuestra experiencia con la palabra perdón, con palabras más ligeras como lo siento, disculpa. Desagregamos un poquito todo el significado y sobre todo hablamos de nuestro mayor perdón relacionado con nuestra mayor herida. Escúchalo hoy aquí en una cita contigo. Una cita contigo es una conversación entre dos amigas. Aldorena, Y Belisa, quienes hoy en día vivimos en países distintos y compartimos nuestras experiencias a través de videollamadas, ahora convertidas en podcast. te invitamos a unirte a nuestro cuestionamiento continuo de todo para crecer, evolucionar y conectar sobre todo con nosotras mismas. Puedes oírnos en Spotify, Anchor, Google Podcasts, Evox, YouTube y otras plataformas. Cada domingo hablamos sobre temas cotidianos que tienen impacto en nuestras vidas. Sigue nuestra cuenta de Instagram, @unacitacontigo_, y así podrás enterarte de todas las novedades y unirte a nuestra conversación. Hello. Hola. Hola. Hoy te recibo en pijama, así, natural. Y yo también, mira, la silla me dio tiempo de ponerme una pinturita, pero vengo del gimnasio. Así que Bueno, así es, así es. Me muy encanta que natural. estemos aquí conectadas y que mantengamos esto vamos, sea como sea que nos conectemos y Venga, grabemos. así es, compromiso. ¿Qué vamos Compromiso. a hablar hoy, amiga? Hoy vamos a hablar de otra palabra que no es compromiso, que es el perdón. Palabrita. Ujú. Sí, esto me hace gracia porque cuando nosotros solemos decir, oye, vamos a hablar de esto y vamos a hablar de esto y anotamos nuestras ideas de contenido, normalmente es porque nos ha pasado algo. Y Ya. recuerdo que cuando hablamos del perdón fue por algo en concreto que había pasado. Yo Mm, lo dije, tú lo tenías en tu lista, fue como, sí, mm, sí, hay que hablar de esto. Luego fue como, hay que hablar de esto, hay que hablar de esto. Y hoy que hablamos de esto, ahora mismo no tengo como, ¿cuál era el topic por el que salió? Sin embargo, sé que era algo que nos encantaba como tema y además escuchando otros podcasts que hablaban de esto, es como, es un tema súper importante, tercer capítulo que grabamos hablando de esto, o sea ya. que yo creo que va a ser un tema que nos va a dar ahí contenido. Yo creo que sí, yo creo que sí. La verdad es que es uno de esos temas que teníamos pendientes y por alguna razón no fluyó. Así que vamos a dejarlo fluir hoy. Es el Sí, día. Pues es nada, el vamos a día. comenzar con ¿qué es el perdón? Buah. Buah, ¿Qué es el perdón para cada uno y qué es el claro. perdón de verdad, ¿no? Porque el perdón Mm, es una palabra que puede tener aristas, porque justo lo escuchaba en el podcast, que es como el perdón real, el perdón no olvidando, porque no olvidas, pero sí superando el daño que esto, lo que sea que te hayan hecho, te haya podido generar, ¿no? O sea, cuando yeah, perdonas a alguien, yo creo que en la palabra está la connotación de es real, ¿no? No es mm, disculpar, no es, venga, no ha pasado nada, no es este tipo de frases de, bueno, vale, pues, ¿qué se puede hacer? Es como la frase de, te perdono, yeah, yeah. Es dejar ir, literalmente. dejar ir, sí. Mm, yeah. Ok, ok. Yo creo que el Hay una, perdón. No, mm, sigue, sí, dime lo que ibas a decir, luego no, yo no, te sigo. iba a decir una reflexión que hacía yo con el tema del perdón y que escuchaba con el contenido que estaba mirando, porque a veces es como una palabra muy común que tienes muy incorporada en tu vocabulario y que utilizas mucho. De hecho, en la RAE dice como perdón, palabra que usas para interrumpir, ¿sabes? Yeah. Perdón, voy a decir, o sea, no estás pidiendo perdón. Pero aunque lo tengas súper incorporado en tu vocabulario, tiene un significado muy profundo. ¿En qué sentido? En que cuando hay algo que te ha herido, te ha molestado o te ha incordiado o lo que sea, por lo cual tú tienes que perdonar o alguien te pide perdón, ha dejado una herida. Entonces, Mm, la realidad de dejar ir no es solamente tú dejar ir, sino el trabajo de esa herida, ¿no? El yo te perdono porque tú entiendes, aunque no lo harías de otra forma, aunque no te arrepientes del todo, aunque lo que sea, pero tú entiendes que esto me ha hecho daño, con lo cual cabe el perdón, ¿no? O sea, yeah. y tiene todos esos puntos. Lo primero que decía él, te has dado cuenta que me has hecho daño y te arrepientes, o no, pero te has dado cuenta que me has hecho daño. Entonces, yo creo que el perdón es mucho más de lo que
tú esperas del otro para poder Yeah, dar espacio a ese perdón que lo que tú solo puedes generar. yeah, yeah. No sé, para mí el perdón es una palabra pesada, Mm, sinceramente, porque yo creo que en el pasado yo no concebía bien lo que significaba perdonar y repetía mucho, muy a la ligera, yo perdono pero no olvido, ¿sabes? Ese ya. tipo de cosas. Pero Mm, creo que también, como todos los años, la experiencia, y mira que no es tanta, porque al final no somos tampoco tan viejas, pero ya. em, no sé, te hace ver que al final eso, el perdón es aceptar que alguien te hizo daño o que tú hiciste daño a alguien más. Y muchas veces la otra persona no necesariamente lo tiene que saber, pero lo importante es que tú estés bien con eso y dejes ir. Yo creo que aquí entra un poco también lo de tomar responsabilidades de los actos, no solo quien lo hizo, sino el que lo recibe, porque Sí, todos tenemos una responsabilidad desde cada punto donde estás. No sé si estoy explicando lo que quiero decir sí, claramente, sí, pero antes sí. yo lo De veía como, hecho, no, no, él me hizo esto, esto, y pobrecita yo, víctima, ¿sabes? Él, ella, whatever it is. Pero sí, es también entender que en todas las situaciones tú tienes un papel también, tú tienes una responsabilidad. Hay cosas que puedes parar, hay cosas que no. Hay veces que puedes elegir cómo llevar una situación, cómo pararla, pero a veces simplemente escogemos no hacer nada. Y sí. creo que también tomar responsabilidad de eso es algo que viene con los años. Relevante. Justo estabas hablando de responsabilidad compartida y estaba pensando en lo de poner límites, ¿no? Que fue Yeah, uno de los temas que hablamos y es, oye, si yo he permitido que tú hagas, a lo mejor a veces no es que tú lo permitas, eso ha sucedido y a ti te sorprende el comportamiento de la otra persona. yeah, Precisamente ayer tuve una conversación con un amigo que sé que está pasando por una situación complicada, familiar, laboral, etcétera, y tuvo una salida de tono totalmente desproporcionada conmigo, que fue como, "Bah, mira, no te lo voy a tolerar". Pero en el fondo, y era para mandarle a la mierda, pero en el fondo reflexionas, ¿no? Y dices, vale, esta persona está pasando por un momento muy complicado, en algún momento me dirá seguramente, Aldo, lo siento, no estoy en mi mejor momento, esto no era lo que quería decir. Y no es el no olvido, no es, vale, comprendo tu situación y por eso no es que te permito y espero que no vuelva a suceder, pero entiendo que te hayas salido de tono en un momento determinado, ¿no? Sin embargo, los límites en otras situaciones de, pues yo qué sé, te decía laboralmente, constantemente con trabajo, constantemente fuera de horario, constantemente no sé qué, lo que estábamos hablando de mi organización y es como, vale, no puedes estar excusándote constantemente, ¿no? Es, si esto es constante, algo tienes que hacer, con lo así cual, es. Tienes que tomar límites y perdón. responsabilidad. Yes, Sí, yes. límites y perdón. Claro, si queremos ir mucho más profundamente, podemos hablar de cosas grandes que pasan, que gracias a Dios no ha sido el caso mío, pero cosas que quizá gente que está dañada hiere de manera física o emocional mucho a otros. Ujú. Y, y muchas veces, por más que no quieras sentirte una víctima, sí te sientes. Y yo creo que ahí el tema del perdón es mucho más profundo de lo que puedo yo haber experimentado. Sí, Pero sí. Puede ser, pero lo de víctima yo creo que es una palabra también que está muy estigmatizada y que no se está total. dando el espacio de, realmente a veces sí que lo eres víctima de y lo que sea. Por cierto, mañana es el día de la no violencia de género, Uh, by the way. Em, pero bueno, te quería decir, fíjate, estaba pensando y digo, ayer te contaba y súper rápido que pasé por donde mi hermano a hacer algo y luego me quedé 3 horas ayudándole a poner cervezas, a limpiar, a no sé qué, porque se llenó el local de gente y eran estas 20 personas venían de la iglesia y luego a tomar cerveza, no sé cuánto tal, que era como, no, era como, estaba ahí en la iglesia. Pero bueno, estaban en la iglesia y esto me hace pensar que el perdón tiene mucha relación con la iglesia, ¿no? O sea, yo creo que no sé si totalmente. no sé si tú tienes en tu cabeza el concepto de pedir perdón es como algo demasiado profundo, es como algo que nos cuesta a veces pedir o decir, no, perdóname por Yeah, esto. Estás como buscando una justificación de, bueno, sí, yo perdóname, pero es que esto lo hice por... Y yo creo que esto tiene que ver con la religión, porque el concepto perdón
en la Iglesia Católica es como tienes que pedir perdón y incluso por cosas que es como Y natural, ¿no? eres Es un culpable. pensamiento y eres Y eres culpable. culpable. La misma oración, creo que es el credo, que dice por mi culpa, por mi Por culpa, mi por mi culpa, por gran mi culpa. culpa. Todo es, discúlpame, sin querer ofender, yo creo en Dios, soy católica no practicante a mi manera, pero ese concepto de la culpa de verdad está tan Sí, arraigado en nosotros y sí, probablemente no de la mejor manera. Y yo creo que sí, tiene mucho que ver con que, pues, en el pasado la religión se usaba también para controlar a pueblos, sí, para otras sí. razones, para otros Pero es propósitos. que, pero Beli, tan banal, o sea, si tú te das cuenta cuando tú te confiesas, ¿no? Bueno, y sin profundizar demasiado en esto, pero pides perdón hasta por pensamientos que a veces no puedes controlar. He tenido un pensamiento, yo qué sé, pues con una persona que no es mi marido, uy, perdón, pecado, no sé qué. Y entonces, claro, tratas como de justificarte, ¿no? Tratas de... Entonces yo creo que esto ha desvirtuado un poco la palabra perdón, que cuando realmente nos equivocamos hay que saber pedir perdón y sobre todo también hay que saber pedirte perdón a ti mismo. Te he hecho esto, Yes. te he hecho esto cuerpo, te he hecho esto mente, me he hecho esto a mí misma, me perdono. Me pido Total, perdón y me perdono. total. Y bueno, y como decía la Así que RAE, sí. es simplemente una excusa por, ¿cómo decía? Perdón, es una palabra que usamos para interrumpir. Me da mucha risa porque una vez estaba hablando con una amiga y yo me la paso pidiendo perdón, ¿de verdad? Es horrible, es un hábito que estoy tratando de quitarme. Yo para todo, Uh, sorry, sorry, lo siento, lo sí. siento. Uy, Estaba con mi terapeuta Cristina y por X o Y no nos logramos conectar a tiempo porque las citas son online y de verdad me ujú, sentí luego fatal, se me olvidó. Luego media hora más tarde me acordé, yo tenía cita hace media hora y le escribí, en el momento ya no me atendió, X, Y, Z. Cuando finalmente logramos hablar, yo me sentía culpable, de verdad, como, lo siento muchísimo, que he jugado con tu tiempo, yo tenía ese compromiso, al final para mi bien, y de verdad ella, su reacción, y yo por supuesto me estaba esperando, que bolas, porque así uno es de fatalista. Pues nada, me dice, no pasa nada, simplemente no nos tocaba vernos ese día, entonces no era para ti. Y yo, sí, pero no está brava conmigo, me dice, no, yo intenté llamarte, tú no me contestaste, luego tú me llamaste a mí y yo no vi la llamada, entonces no, no no era el pasa día. nada. No te preocupes. ¿Cuándo nos vemos? Y yo, de verdad. Y me decía, no tienes que decir tanto lo siento. No te preocupes, todo está bien. Y Bueno, pues esa reacción tan te calmada, calmó. tan no Sí. eres culpable de nada. Eres un ser humano y está bien. Fue como, fue como un shock para mí en mi sistema. Yo no entendía esa respuesta. Era como, wow. No sé. Y luego eso, sigo profundizando un poco en ese tema de perdonar. Perdón. Fíjate qué curioso, ¿no? Porque sí es verdad que yo también hubiera pedido muchas veces perdón por eso, porque al final, pues, no es que estás jugando, bueno, pues te has despistado, no ha sido con intención, pero al final es el tiempo de otra persona que se ha visto afectado por tu despiste, organización, conexión, lo que sea. Yo también hubiera pedido perdón. Ahora está en el otro sembrar en ti la culpa profunda. No puede ser, yo me organicé para esto, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, o el no pasa nada, sobre todo si no es recurrente, por supuesto, lo que decíamos, ¿no? Joder, pues es un tema puntual por una situación, no pasa nada, no sé qué, no sé cuánto, y aligeras un poco esa situación. Total. Eh, es una contrapartida, ¿no? Hay veces, mira, uno, de lo que has dicho, Peli, hay dos cosas muy potentes. Una es la gente que vive pidiendo perdón, o sea, que es una palabra que tiene hiper arraigada a su vocabulario, y si estás todo el rato, ay, perdón, disculpa, te Es puedo un decir, y hábito. nosotros en Venezuela somos muy de decir esta palabra, yo trato de evitar decirla, como dice la RAE, es como para interrumpir una conversación, no pasa nada, pero yo conozco gente que abusa del uso de esta palabra y sin querer la percepción de esta persona es, eres sumisa, estás por Totalmente. debajo, No te si me pides valoras. no Ajá, te valoras, sí, porque totalmente. constantemente, ay, perdón, es que disculpa, pero es que la verdad es que perdón, pero es que yo lo que quería decir es, ¿por qué te excusas tanto? ¿Por qué te Ya, excusas tanto? No tienes por qué excusarte. Si esto es lo que piensas, no es lo que tienes que decir. Eso por un lado. Y luego, bueno, cuando tú tienes una interacción constante con una persona que te siembra la culpa cuando tú pides perdón, o sea, es como se retroalimenta, ¿no? ya. Imagínate que tu terapeuta
fuese constantemente como súper rígida y si llegas 2 minutos tarde, ay, no puedes llegar tarde, no sé qué, y tú, ay, perdón, perdón. Joder, eso desarrolla más culpa en esa persona, ¿no? Y ese más punto de inferioridad, no sé qué, me siento por debajo. Así que sí, la palabra perdón tiene su, Su su peso. complejidad, su peso. La verdad, la verdad es que sí. Pero nada, también viene, por ejemplo, no sé, estaba hablando con mi hermana justo de eso, de cuando una persona llega, por ejemplo, de una mala manera y tú empiezas ya a decir, a sentirte, a tomártelo personal, a tomarte todo personal, que es, por supuesto, otro lado de la parte del perdón. No te tomes todo personal. A veces la gente está pasando por su propio día malo, por sus propias emociones, Sí, por sus propios sí. sentimientos. Quizás ni siquiera se dan cuenta y quizás nunca te van a pedir perdón porque un día como hoy te respondí mal, Mm, porque, sabes, no fui tan amable. sí, Y puede con ser esto que no no te estoy des cuenta. diciendo que siempre tenemos Mm, que justificarlos por su mal comportamiento, porque cuando se repite a diario probablemente es hora de que se den cuenta. Pero a veces también somos seres humanos. Entonces es, no sé, es entender que Forma si esa parte, sí. persona lo hace todo el tiempo, quizás le saber, mira, estás haciendo esto y de verdad esto no me agrada, Mm, pero si no te piden disculpas y te están haciendo algo que no te gusta, tienes que asegurarte que lo saben. Tienes que asegurarte que esa persona te está haciendo daño porque lo va a seguir haciendo. Daño de cualquier tipo, pero quiero que veas el punto. Entonces, nada, sí. Perdón. Mira, qué curioso, hemos hablado del perdón de dos formas, ¿no? Porque uno es el perdón como palabra. Yo soy muy de evaluar lo que una palabra tiene, como dijiste muy bien, la palabra es peso, ¿no? El perdón tiene mucho peso en lo que decimos, porque en la programación neurolingüística, en todo lo que es la PNL, te enseñan a cambiar cómo dices las cosas para tratar de aligerar ese peso que Mm, esas palabras que dices generan, pues por ejemplo cuando te dices todo el rato, soy idiota, soy no sé qué, que te estás insultando y te estás agrediendo, aunque sea ligero para ti, es una fuerza que tiene esa palabra y que mm, se queda aquí, ¿no? O cuando la doble negación, el de no puedo no hacer, bueno, quiero decir que cuando niegas dos veces como que se anula porque tu cerebro no lo entiende, entonces al final como palabra, es importante que veamos qué presencia tiene, cómo la utilizamos y el peso que le damos en esto tal. Ahora, en acción, ¿no? ¿Qué es lo ujú, que dices tú? Cuando una persona tal, no sé, disculpa porque puede tener una situación, poner límites tal. Por ejemplo, los niños, tú tienes dos niños y ujú, yo no sé, pero tengo como la imagen de pide perdón por esto. Tienes que pedir perdón a tu compañero por no sé yeah. qué. ¿Esto qué peso tiene, Beli? O sea, cuéntame tú cómo lo percibes. Es pesadísimo. Sinceramente, am, yo creo que eso del tema del perdón en los niños es muy difícil porque ellos no entienden tanto lo que están haciendo o lo que no. Entonces, claro, como padre, tú guías, tú le enseñas que está bien hecho, que no está bien hecho, según tú. Más no significa que es lo que todo el mundo piensa. Pero, por ejemplo, cuando mis niños pelean, uno le pega al otro. Lo primero que nosotros decimos, aparte de para, y cuando te dicen para, tienes que parar, es si le hiciste daño a otra persona, tienes que pedir perdón. Entonces, claro, mi hijo al principio recuerdo que él, ¿pero por qué? Porque le pegaste. Pero es que él me quitó mi juguete. Entonces, claro, y viene esto. La Entonces, él me justificación. tiene que pedir perdón. Sí, pero no. Porque al final, quitándote un juguete no te hace daño, te molesta, pero no te hace daño. Pegar a alguien hace daño. Tú no quieres hacerle daño a alguien. Entonces, claro, entonces viene el perdón, viene relacionado con cuando hieres a alguien, justo con lo que empezaste diciendo al principio del podcast, cuando haces daño a otras personas. Sí, Ahí bien, entonces sí. explicar esa línea de cuándo haces daño, cuándo no haces daño, por qué tienes que pedir perdón, es una línea muy fina. Fíjate que ahí, claro, el perdón, lo siento, disculpa, qué palabra Mm, es la adecuada, ¿no? Tenemos la gran suerte de que en español el vocabulario es hiper amplio y tienes como palabras con diferentes pesos para cada yeah, cosa. yeah. Eh, Hay una frase que dice, excusa non petita, acusación manifesta, ¿no? No sé muy bien si lo he dicho bien, pero es como si das una Excusas no excusa pedidas. Ujú, no pedida es porque te ujú. estás autoacusando, ¿no? Ajá, Entonces, ay, perdón, pero es como tú mismo te estás metiendo ahí la culpa.
la culpa, me estoy disculpando de antemano por esto. Dos, a veces es, oye, si estoy haciendo daño a otra persona, yo para mí en mi vocabulario y mi forma de entender el español, que creo que tengo la virtud de entender el significado de las palabras con un poquito de profundidad, yo creo que cuando haces daño a otra persona, pero no ha sido tu intención, la palabra no es tanto perdón, es lo Lo siento. siento, sí. Mis hijos, cuando yo les digo tienen que Tiene pedir otro perdón, peso. no dicen perdóname, dicen lo siento, hermano. De Esa hecho, es voy a la buscar a ver palabra que qué significa. usamos. Lo siento, lo siento. O disculpa, no quise hacer esto. No fue mi Efectivamente. intención, fue un accidente, etcétera. Voy a buscar qué significa lo siento. Yo de verdad, para ser honesta, ahora que hablaste justo de la palabra como palabra, el perdón, Ajá. yo casi no digo perdóname. Cuando digo Ujú. perdona, creo que ha sido muy pocas veces y es porque de verdad, o por accidente o intencionalmente, porque estaba molesta, lo que sea, he hecho algo de lo que de verdad, ¿sabes? Algo que me siento fatal porque lo hice. De verdad, eso. Hay un sentimiento de culpa pesado detrás de eso. De resto, lo siento, disculpa. Ah, lo siento porque llegué tarde, lo siento. No fue mi intención, no tal. No, fue Mira, exactamente. ayer mis 3 horas de ayudar a mi hermano afectaron a una persona que estaba esperando que yo le trajera algo y no pudo dormir hasta tarde porque yo Ah, estaba haciendo lo otro. Y ya lo siento, pero para mí era prioridad ayudar a mi hermano porque estaba muy agobiado con el volumen de trabajo que estaba viendo inesperado en el bar, ¿no? Entonces, lo siento contigo y me alegro por haber ayudado a mi hermano. O sea, no es un perdón porque realmente es como siento que te haya afectado, pero no he pero podido tengo que hacerlo de otra forma. priorizar. No he podido hacerlo de otra forma. O sea, si no Yeah, es un tema de prioridad de, ayuda a mi hermano, te jodo a ti. Pues ayuda a mi hermano. No, es como te encuentras con la situación y a veces no tienes, o sea, tienes que decidir, ¿no? yeah, yeah, Y no puedes sentir excesiva culpa por eso porque dices, joder, te he hecho mal a ti porque te he hecho tener que dormir un poco más tarde, yeah, pero mi hermano hubiera, o sea, yo creo que hubiera el pobre colapsado ayer de yeah, estrés con el volumen de gente que le llegó al sitio. Entonces, de alguna forma eso me alivia un poco ese yeah, efecto, ¿no? yeah. Pero nada, antes de que cerremos, ya pronto tenemos que ir cerrando, em, quería hablar de una parte del perdón que es, bueno, no sé, yo la he experimentado, que es cuando perdonas a alguien que no te ha pedido perdón, que no sabe que te ha hecho daño, pero que es algo que sin querer queriendo ha pasado y te sigue haciendo daño o te afecta, aunque ya no pase algo, por ejemplo, algo que pasó en tu infancia, algo que te dolió Uh, mucho. Y, Potente. por ejemplo, yo ahora he aprendido a entender el perdón, la importancia de verdad perdonar y dejar ir, pero también la importancia de que puedes decidir quién se queda en tu vida y quién no. Claro, ¿Sabes? Perdonar no significa, ok, yo te perdono, quédate en mi vida, te abrazo, eres bienvenido porque te perdoné. No, claro. significa, tú tienes seguramente todo lo que pasó en aquel momento, pasó por tu propia situación, por lo que tú estabas viviendo, por las herramientas que tenías en ese momento. Quizás ni siquiera sabes lo Sí. que me hiciste, no lo sabes, lo más probable es que no tengas idea. Por más que yo te lo digo, quizás no lo vas a aceptar, pero la realidad es que yo ahora soy un adulto contemporáneo. Am, ya entiendo que aunque no te das cuenta de lo que hiciste, no hiciste bien, fue algo que no me gustó, lo dejo ir porque no quiero que eso me siga arrastrando con sentimientos no agradables, que no quiero que estén en mi vida, pero sí hasta aquí llego. ¿Sabes? Esto no quiero que siga pasando. Y si sigo a tu lado porque no te das cuenta que me hiciste daño, me vas a seguir haciendo daño. Entonces, aquí se acabó. Eso es lo que he empezado a entender. Fíjate que, fíjate que, joder, es súper potente lo que dices, Beri, porque al final el perdón es a veces, y lo hemos dicho todo el rato, lo que llevamos hablando es esperar que el otro te pida perdón o que se arrepienta o que se excuse o lo siento o lo que sea y que nazca del otro. Pero luego hay una parte de autosanación, ¿no? De yo decido no vivir con este rencor o con este dolor acusado con una persona y quiero sanar y decido perdonarte. Por mí. Perdonar no siempre significa dejarte estar y tampoco significa alejar, a veces significa No, aceptar que la otra persona no tiene la capacidad de ver
que esto es para ti importante. Por ejemplo, mi marido, hicimos aniversario hace 3 días y me Felicidades. despierta con un ramo de rosas súper bonito, gracias, súper bonito y wow, qué bonito, ¿no? Pero ¿qué pasa si no le nace, no sabe, no piensa en rosas? Me molesto y es como tal, no, tengo que aceptar, porque además no es fundamental, no es trascendental, tengo que aceptar que, y te estoy dando un ejemplo banal, pero puede ser que mi hermano no se acuerde de mi cumpleaños o que no, yo qué sé, diferentes situaciones que tú esperes más de la otra persona, pero también tienes que aceptar que esa persona va hasta donde va, ¿no? O sea, yo procuro ser puntual, pero a veces quiero cumplir con mucha gente y muchas veces yo hago cosas que pueden hacer daño o pueden molestar por buena, o sea, por querer ayudar a los demás, por necesito no sé qué y estar allí y al final afecta al resto, pero es que cuando tú lo necesites estaré para ti, con lo cual, si tú entiendes que esto no lo hago con mala fe, sino que lo hago... Entonces, recogiendo un poco lo que estoy diciendo es, oye, hay una parte de sanar, hay una parte de decidir si esto realmente tiene el peso tan fuerte como para que tú decidas alejar a esta persona o alejar en cierta medida, o eh, es algo que tú tienes una interpretación diferente de cómo debería actuar, esa persona actúa como actúa, luego tienes que aceptar cómo es esta persona, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí hay un trabajo muy personal de trabajar el perdón sin que esa disculpa o ese perdón haya sido pedido. Y al final, yo siento que el camino del perdón, para quien sea que haya alguna vez atravesado eso, Ujú. es muy personal. Y viene cuando vas estudiando las razones por qué alguien te hizo daño, ¿no? Viene muy pegado a las expectativas que tú tienes de cómo tú serías, de lo que tú harías. Y Mm, entender que las otras personas a tu alrededor no necesariamente son como tú y porque no hacen las cosas que tú esperas, no significa que no te quieren, sino que quieren a su manera. Quizá no te quieren, pero es aceptar, es entender y desde ese yo acepto y yo entiendo que la gente no es como yo porque no son yo, son individuales diferentes a mí. Am, Empieza a cambiar un poco, empiezas a abrirte más a qué es lo que sí, pasó, por qué no te gustó, qué cambiarías, etcétera, y al dejar ir realmente. Yo hoy no en lo día compartas. he Ajá. aprendido mucho a dejar ir y creo que no es que soy la reina del perdón, pero creo que aunque sigo todavía en un proceso de perdón de muchas cosas, pequeñas cosas, y sobre todo un perdón también conmigo, sinceramente, Sí, am, creo que voy en buen camino, porque voy aceptando que tengo responsabilidad y que al final lo qué bien. hago por mí, no por nadie Beli, más. eso, oye, es tremendo tema, la responsabilidad, Mm, de verdad. O sea, hazte cargo de lo que de ti depende, que es de lo que va el coaching, una de las grandes premisas del coaching. Siempre hablo de esto, pero es que para mí de verdad me cambió la vida. O sea, al darme cuenta que es mi responsabilidad saber cómo gestionar lo que otros hacen con respecto a mí, es mi responsabilidad hacerme cargo de mis emociones, o ya. sea, yo pienso que eso es algo que nos puede dar mucho tema de ¿por qué? ¿Por qué pensamos que la responsabilidad siempre está afuera, ¿no? ¿Qué es lo que en nuestra crianza, en nuestra cultura, en nuestra religión o lo que sea ha hecho que la responsabilidad la pongamos afuera? Y eso también forma parte del perdón, ¿no? Porque como Ya, siempre decimos, todas las palabras están relacionadas. Quiero ya. recoger diciendo dos cosas. Uno, me encanta porque nosotras nunca nos preparamos los temas. Eh, siempre hacemos como estas charlas sobre la marcha, ¿no? Y así como lo hacemos en mi trabajo, cuando viene un proyecto a mi trabajo, obviamente cuando te llega un cliente y te dice, vendo tazas de, no sé, los Beatles y quiero mejorar mi marketing y es como tú nunca has vendido tazas de Beatles, con lo cual empiezas de cero, ¿no? O sea, nosotros nunca hemos hablado del perdón y aquí estamos empezando de cero. Y lo bonito de esto es que a medida que vas desarrollando la conversación, vas como dándote cuenta y incorporando cosas que dices, wow, el perdón tiene todos estos significados, así que me encanta porque es una conversación muy de discovery. Ya, Eso era lo primero que quería decir. Y lo segundo que te iba a decir antes es, no lo digas, pero tú tienes identificado tu mayor proceso de perdón. creo. Creo que sí. ¿Cómo identificas tu mayor proceso de perdón? Yo lo tengo súper identificado. Claro, esto es muy difícil decirlo porque si es tu mayor proceso, en mi caso, es de mi mayor herida. Ujú, Y es una herida que no ha sido culpa de esa persona, con lo cual es un perdón
que llevo años trabajando, pero wow, o sea, yo creo que el perdón más fuerte que tienes que trabajar en tu vida es seguramente el relacionado con tu mayor herida, ¿no? Entonces es un proceso largo, es un proceso a veces cuando es una herida tan profunda de joder, no, la otra persona no entender por qué hizo eso, ¿no? Y tenerlo que trabajar tú sin que el otro te lo diga, con lo cual tienes que hacerte interpretaciones con lo que conllevan las interpretaciones. Así que es un proceso, se me viene la Sí. palabra duro, complejo, pero no, es un proceso largo, Es de mucho complejo. trabajo, Yo de creo que es mucho complejo. trabajo. Sí, es complejo porque absorbe mucho de tus emociones, de tus memorias, de tu forma de ser y de cambiar quizá a veces, no cambiar tu forma de ser, pero hábitos para tú misma poder estar mejor, no solo por ese camino del perdón, sino también para futuro. Sí. Así lo veo yo. Pero nada, qué tema. Mira, es que me siento así como, wow, qué tema. Es fuerte, sí, es fuerte, es fuerte. Pero no, Recoge y pero cierra. sí, recogiendo ya, bye, amiga, te quiero, pero qué importante es descubrir qué es esa herida que tienes que sanar y perdonar, porque la verdad, qué sentimiento tan pesado y qué sentimiento tan liberador cuando dejas ir. Sí, cuando sanas y De cuando liberas. verdad que la sanación interior individual es lo mejor, la verdad que sí. Y eso, yo creo que es un proceso que no se acaba en toda la vida, pero Sí, mientras más cerca estás de eso, mientras más feliz estás contigo y mientras más asumes la responsabilidad que tienes y has tenido en tu vida, te sientes más libre. Bueno, sí, mi experiencia. sí, así es. Así es, la responsabilidad. Hay que hacerse Así cargo es, para poder sanar así es. esas emociones. Bueno, amiga, recogemos. Aquí en mi pijama van a ser las 8 de la mañana, o sea, qué madrugada, Uf, pero encantada de hacer esto contigo. Muchas gracias por conectar, por ay, sacar gracias a estos ti. temas, porque creo que un contraste entre lo que tú has vivido y tú piensas y lo que yo he vivido, yo pienso de lo que sabemos. eh, no sé, por lo menos a mí me enriquece mucho y espero que la gente que lo escuche también. A mí también, amiga, gracias. Gracias por tu madrugada y por sugerir este tema que de verdad lo teníamos pendiente y creo que lo hablamos en un buen momento, la Sí. verdad. Porque además viniendo pronto diciembre y la Navidad, qué buen momento para De perdonar, trabajarlo, la sí, de verdad, cerrar ciclos. la Sí, verdad sí, que sí, sí, sí. la verdad que sí. Sí. Pero nada, me voy yo aquí 6 de la tarde y ahora loca a mi casa. Hora loca significa niños, rutina de dormir, de comer, de todo, que es loco, es loco. Así que Bye bye. hasta la próxima. Te Hasta quiero, la amiga. próxima, amiga. Un besote. Chao. Bye. Gracias por acompañarnos a nuestra cita de cada domingo. Nos gusta mucho tenerte aquí y por eso lo subimos a todas las plataformas: Spotify, Anchor, Google Podcasts, iVoox y más. Síguenos en el perfil de @unacitacontigo _ o en YouTube Una Cita Contigo. La próxima semana tenemos una cita. Contigo.